cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Qué lindo el Señor. Amén. Y vamos esta mañana a escuchar esta palabra bajo el tema promesas, batallas y botines. ¿Cómo dice, iglesia? Promesas, batallas y botines. Amén. Y quiero introducir esta palabra introduciendo con una historia muy conocida en las escrituras, que enmarcó un tiempo glorioso, un tiempo sobrenatural, donde la manifestación de Dios fue gloriosa, fue poderosa, donde podemos ver ahí en esa historia milagros sobrenaturales, sucesos en la tierra, señales en el cielo y en la tierra. Y podemos ver en esta historia, que es la historia del pueblo de Israel, cómo Dios se manifestó de manera gloriosa. Dice la historia que Israel estuvo cautivo por 430 años en Egipto. 430 años de esclavitud, donde fueron azotados, donde fueron oprimidos, donde fueron servidumbre, donde muchos fueron muertos dentro de estos 430 años. Era un pueblo del cual nadie se acordaba y para el cual nada era importante. Este pueblo, por esos 430 años, fue un pueblo olvidado. Y la palabra del Señor en Éxodo capítulo 2, yo quiero que usted escuche atentamente. Nadie va a buscar en las escrituras. Si usted está apuntando, yo le recomiendo que apunte las citas, pero no vamos a buscar porque nos distraemos. Yo quiero que presten mucha atención, porque esta palabra es una palabra que va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Esta palabra es algo poderoso. Esta palabra es algo que va a marcar nuestra vida, si usted la recibe de verdad en el Espíritu, porque es una palabra que viene del corazón de Dios. Éxodo 2, 23, 25 dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Escuche con atención, iglesia. No sé si recuerda cuando José fue gobernador de Egipto. ¿Recuerda la historia de José? Porque partimos de esa historia. José, gobernador de Egipto. La palabra dice que cuando José, los hermanos vinieron a Egipto a buscar comida, él reconoció a sus hermanos, se reconciliaron, pero no quedó ahí. La palabra dice que José mandó a traer a su descendencia, a su familia, a su parentela. Mandó a traer a sus hermanos, a su papá, a su parentela, y los trajo a la tierra de Egipto. Allí el faraón, como José era un hombre importante, el faraón le dejó una tierra y se llamaba la tierra de Gosén. Allí se instaló la familia de José, y ellos empezaron a multiplicarse en gran manera, en sobremanera. Fue un pueblo grande. Y aquí en este capítulo de Éxodo que leímos 2:23, dice la palabra que como el pueblo se había multiplicado tanto, y el faraón, aquí murió el rey de Egipto, murió el faraón que conocía los hechos y la historia de José y su familia. Ese faraón que le había dado ese aprecio a la familia de José, ese beneficio de que se fuera un pueblo que disfrutara de una tierra dentro de su nación.
ese faraón aquí muere. Y dice que ese faraón muere y se levanta otro que no conocía la historia de José. Y aquí empieza la esclavitud del pueblo de Israel. Este faraón por temor dice lo siguiente: este pueblo se ha multiplicado en sobremanera. Tenemos que hacer algo, porque si nuestros enemigos vienen a la batalla, ellos se pueden unir a nuestros enemigos y combatir contra nosotros. Y ese temor hizo que el faraón tomara a el pueblo, a la descendencia de José, y los esclavizara. Y aquí dice la palabra que el pueblo estaba tan angustiado, estaba tan oprimido, que clamaron al Señor. Y muchos se quejaban y muchos sufrían, lloraban. Y dice la palabra que Dios oyó el clamor del pueblo. Iglesia, quiero que preste mucha atención. Y dice el último versículo: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Escucha, iglesia, Dios se acordó de Israel. Dios recordó algo que Él había dicho. Y Dios determinó un tiempo para la libertad de su pueblo. Dios determinó un tiempo de libertad, y este es un tiempo en que Dios está trayendo mucha libertad. Es un tiempo, es el tiempo de Dios para la libertad de su familia, de sus hijos. Aquí el Señor señaló un tiempo de libertad. Éxodo capítulo 3, escucha lo que dice Éxodo 3, 7 al 8. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El Señor aquí está dando una sentencia a este pleito. El Señor da una sentencia, y es que Él va a descender y va a sacar al pueblo de Israel de las manos de Egipto. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque había una promesa, un juramento. En el Antiguo Testamento no podemos leer claramente promesa, la palabra promesa, pero intrínsecamente aquí había una promesa, porque había un juramento, y promesa significa juramento. El Señor le había dado una promesa ¿a quién? A Abraham. El Señor se acordó de la promesa que le había dado a Abraham. Y mira lo que dice la palabra: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Mire lo que dice esta palabra. Dios le había hecho una promesa a Abraham de que sería un pueblo numeroso, y eso se cumplió en el pueblo. El pueblo en Egipto era un pueblo numeroso en gran manera. Mire lo que dice la palabra. Pero no solamente se la da a Abraham, se la confirma a su hijo Isaac. Génesis 26, 2. Y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento. Escucha, iglesia, el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Aleluya. ¿Y dónde estaba aquí Isaac? Isaac estaba en Gerar, una provincia, una ciudad de Canaán. ¿Dónde estaba Isaac?
cerca a la frontera de Gaza, en Canaán. En el Canaán de la promesa estaba Isaac. Allí Dios vuelve y le confirma esa promesa, ese juramento. ¿Por qué, iglesia? ¿Qué estaba pasando en la vida de Isaac en este tiempo? Dice la palabra que en este tiempo el contexto histórico de este pasaje es que había hambre. Hubo un hambre en esa tierra donde estaba Isaac. Y Isaac iba a coger para Egipto. Y el Señor aquí le habla y le dice: alto, Isaac, no vayas para allá. Ve a la tierra que yo te diré. Y el Señor lo conduce hacia Gerar. Y allí en Canaán le confirma la promesa que había dado su padre Abraham. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo para dónde los quiero llevar? Porque en los momentos de mayor dificultad, escucha, iglesia, Dios te tiene que recordar sus promesas. En el momento de mayor aflicción, Dios te tiene que recordar sus promesas. Eso no pasó porque sí. Eso pasó porque Isaac estaba pasando dificultades. Había hambre, había escasez. Y Isaac iba a tomar una decisión incorrecta que lo iba a sacar del diseño, del propósito que Dios había diseñado para Abraham y su descendencia. Y aquí Dios viene y le habla a Isaac y le dice: alto, Isaac, no cojas para allá. Hay muchas veces que estamos pasando momentos duros y difíciles, porque no vamos a decir que no pasamos situaciones difíciles. La palabra lo dice, que tendremos que pasar por momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, iglesia, escuche, no tomes decisiones basado en lo que estás pasando, en tus circunstancias, basado en las cosas que están pasando a tu alrededor. Nunca tomes decisiones, porque hay una promesa que Dios quiere cumplir. Hay un juramento que Dios te ha dado y Dios lo va a cumplir. Pero a veces queremos nosotros ser impulsados por nuestras emociones, aún aconsejados por personas que no son espirituales. Y muchas veces erramos, tomamos decisiones incorrectas que nos llevan a tomar consecuencias terribles para nuestra vida, y no solamente nuestra vida, nuestra generación. Aquí estamos hablando de una generación. Aquí estamos hablando, cuando usted ve a Abraham y ve a Isaac y ve a Jacob, usted está hablando de una generación completa, porque Dios no le da una promesa solo a usted, Dios se la da para que la disfrute usted y su generación. Por eso es tan importante que entendamos, iglesia, que aquí no nos estamos jugando algo que es efímero. Nos estamos jugando una promesa que Dios te ha dado, promesas que el Señor ha juramentado que te va a dar. Por eso tenemos que entender que tenemos que depender de lo que Dios habla en nuestra vida, de lo que está en las escrituras, de lo que Él ya nos ha hablado. Y aquí Dios ve que Isaac se va a salir, que Isaac va a tomar un rumbo a un pueblo pagano. Y Dios tiene que venir a decirle: alto, Isaac, no vayas para allá. Yo no sé a quién le está hablando el Señor en esta mañana, y le está diciendo: alto, no vayas para allá. Y tiene que hoy recordarte que hay promesas que Dios te ha dado, y que no importa, pase lo que pase, tú tienes que permanecer. Aleluya. Y en Génesis 28, escucha, iglesia, Génesis 28:10, Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por lo cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham. Escucha, iglesia, aquí le afirma la promesa al nieto de Abraham, a Jacob, y le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendiente le daré por la tierra en donde estás acostado.
Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte, al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Tremendo, poderoso. Yo no sé si usted puede sentir en el Espíritu lo que el Señor está hablando en esta mañana. Yo no sé si usted puede sentir y puede ver lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Porque aunque usted y yo un día muramos y no estemos en esta tierra, nuestros hijos oirán la promesa del Señor. Nuestros hijos verán el cumplimiento de la promesa. Y aún si nuestros hijos no están, nuestros nietos recibirán esa promesa, recibirán esa bendición. Iglesia, entienda lo que el Señor nos está hablando. Y aquí también Jacob está viviendo un contexto de persecución. ¿Recuerdan Jacob y Esaú? Dice la palabra que Esaú, siendo primogénito, vendió su primogenitura, su bendición, por un guisado de lentejas, por un guisado rojo. Y dice la palabra que Jacob, como ya había pasado lo de las lentejas, llegó el tiempo de recibir la bendición del padre. Y Jacob engañó a su padre Isaac y tomó la bendición de la primogenitura. Y esto aconteció, dice la palabra, que Esaú, cuando se enteró que Jacob había hecho esto, se llenó de rabia, se llenó de ira. Y dijo y planeó matar a su propio hermano. Cuando la mamá Rebeca se entera que Esaú planeaba matar a Jacob, le dijo: Jacob, mi hijo, coja sus maletas y huya, porque su hermano planea matarlo. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, Jacob está huyendo de Esaú. En ese momento de aflicción, donde sentimos que hay muchos enemigos que nos persiguen, donde sentimos mucho asedio del diablo, de Satanás y de las personas que a veces nos persiguen, es cuando Dios tiene que volver a traer, a recordar la promesa, iglesia, la promesa. Por eso cada vez que usted viene a la iglesia, escucha, y muchas veces Dios le confirma promesas. Y muchas veces usted va a la palabra y Dios lo lleva a las promesas. Y estamos orando y Dios me recuerda las promesas. Cuando usted va a Dios en oración y está pasando momentos de dificultad, momentos de tribulación, allí en la oración el Señor te recuerda las promesas. El Señor te recuerda la palabra que te ha dado. Porque ese es Dios. Lo que Dios dice, Dios lo jura. Dice la palabra: no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo que lo haría. Dios nunca miente, iglesia. Pasarán cosas, podrán pasar muchas situaciones difíciles, podrán pasar muchas situaciones adversas en nuestra vida. Pero escucha, iglesia, la palabra que Dios te dio, Dios la cumplirá. Dios la cumplirá. Háblele a su espíritu, dígale: espíritu, entiende que la palabra que Dios me dio, pase lo que pase, Dios la cumplirá. Dios la cumplirá. Quiero leer otra vez el texto con el que iniciamos. La primera línea solamente. Cuando salgas a la batalla contra tus, ¿qué decía la palabra? Contra tus enemigos. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Escuche esto. Había una promesa, ¿cierto? ¿Cuál era la promesa? La que le dio a Abraham, la que le dio a Isaac y la que le dio, se la confirmó a
Jacob. Era la misma promesa, reafirmada y confirmada. Había una promesa. Escuche, discierna en el espíritu. Esa promesa era un juramento que Dios había hecho. ¿Escuchamos? Era un juramento que el Señor había hecho. Pero en esta línea de Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Dios ha dado una promesa, iglesia. Dios ha dado promesas, pero no ha dicho que no van a haber batallas. ¿Escuchamos? Dios ha dado promesas. Diga: Dios me ha dado promesas, pero no ha dicho que no van a haber batallas. Aquí en esta primera línea dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Las promesas acarrean o traen consigo batallas que librar, batallas que atravesar. Las promesas acarrean enemigos. ¿Escuchamos? ¿Escuchamos, iglesia? Las promesas, cuando usted va y le habla a alguien de lo que Dios le ha dicho, usted va a encontrar enemigos y opositores. ¿Cuántos los hemos encontrado? Dios les anunció que debían enfrentar batallas. ¿Qué significa la palabra batallas en hebreo? Lo pronunció bien porque lo aprendí. Escuché un audio cómo se pronunciaba. Vamos a ver. Señor me ayude. Se escribe así: Milhama, pero no se lee así, se lee Milshama. ¿Cómo se dice? A ver, aprenda hebreo conmigo. Milshama. Entonces, iglesia, hay promesas, pero también hay Milshama, batallas. Oh, poderoso, poderoso Dios. También hay batallas. Cada vez que usted tenga una promesa, diga: Señor, yo sé que esta promesa tú me la has dado porque es una promesa gloriosa y es una promesa de generaciones. No es una promesa con fecha de vencimiento, porque Dios es un Dios de generaciones. Y Dios, cuando llama a alguien, llama a toda una generación. Porque en principio llamó a Abraham, pero su hijo Isaac, pero su nieto Jacob heredaron las promesas. Dios es un Dios de generaciones, iglesia. Escuche esto, por eso a veces es tan difícil. Por eso a uno, cuando le toca solo en el evangelio, uno dice: Señor, es tan duro uno ser el único cristiano, el único creyente, el único que cree en el Señor. Pero no importa, porque usted no está pensando en usted, usted está pensando en que Dios tiene un plan con toda su generación. Y un día sus hijos hablarán de ese abuelo, de ese papá que libró muchas Milshamas y heredó promesas. Porque usted y yo vamos a heredar promesas, iglesia. Usted y yo no vamos a heredar falacias, no vamos a heredar mentiras a los niños, no le vamos a heredar pecado ni maldición. Usted y yo vamos a heredar promesas. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Señor, te adoramos, papá. Te adoramos, Cristo. Cuando el diablo venga a hablarle cosas en contra de la palabra, usted diga: diablo mentiroso, te voy a vencer en la Milshama. Te voy a vencer ahí en la guerra. Te voy a dar guerra porque tú no tienes parte en lo que Dios juró que me daría, en lo que Dios juró que haría con mis generaciones. Por eso no podemos pensar que el evangelio o el camino del Señor es como a veces muchos creemos, que todo es color de rosas. Como cuando uno se casa, uno cree que toda la vida va a ser la princesa. Pero muchas veces vivimos en un mundo de fantasía. Queremos llegar al camino del Señor y que todo sea un mundo de fantasía. Eso no existe, iglesia. Si usted va a la palabra del Señor, usted va a ver hombres extraordinarios de fe, que libraron muchas Milshamas y heredaron promesas gloriosas
y que aún hoy muchos de sus generaciones están disfrutando de esas promesas. ¿Escuchamos? Qué lindo el Señor. Quiero que veamos algunas batallas que enfrentó Israel. Y yo quiero hacer una similitud de esas batallas. No las tomé todas porque son muchas. Tengo que hacer la segunda parte de esta enseñanza. Pero voy a tomar una primera parte. Y quiero hacer una similitud entre estas batallas que enfrentó el pueblo de Israel con las que hoy nosotros tendremos que enfrentar. Porque quien no sabe qué va a enfrentar, ¿cómo se va a preparar, iglesia? Si usted no sabe a qué enemigo, a qué se va a enfrentar en el camino de Dios, ¿usted cómo se está preparando para esa batalla? Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Tenemos que saber cuáles son esos enemigos que nos van a declarar la guerra, que nos van a hacer opresores, que nos van a hacer contrincantes en este camino, para estar preparados. Amén. ¿Para estar qué? Preparados. Y la primera batalla que registra la palabra del Señor que enfrentó Israel fue la batalla contra Amalek. Diga Amalek. Escuche, no se desconcentre porque esto es algo poderoso. Éxodo 17:8 dice así, escuche, Éxodo 17:8. Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Solamente voy a leer esa parte. Y vino, escuche, y vino Amalek y peleó contra ¿quién? No me están ayudando los alumnos. Y vino Israel y peleó y vino Amalek y peleó contra, no escucho a la iglesia, contra Israel. ¿Quién vino a pelear? Amalek. ¿Quién buscó pelea primero? Amalek. Escuche esto. Amalek, un pueblo terrible, un pueblo pecador, un pueblo idólatra, un pueblo de lo más terrible. Dice la palabra, los amalecitas vinieron y le buscaron bochinche a Israel. Escuche, ¿de dónde viene Amalek? Amalek era descendiente de Esaú. Los amalecitas, ¿de quién eran descendientes? De Esaú. ¿Y a quién odiaba Esaú? Esaú a muerte. ¿A quién? Al que le robó la primogenitura. ¿Cómo se llamaba? A Jacob. ¿A quién odiaba Esaú? A Jacob. Mire esto tan increíble, tan impresionante. Génesis 35:9. Escuche, iglesia, escuche con atención. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez. ¿Cuántas veces se le ha aparecido? ¿Acuerdan la que leímos ahorita? Cuando estaba sobre la piedra. Dios se le apareció otra vez y le bendijo de esta manera. Mire, escuche. Tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. ¿Por qué Amalek vino a pelear contra Israel? Porque tenía una pelea casada con Jacob. Y toda esa generación fue una generación que odió al pueblo de Israel. Una generación que no podía soportar las promesas que Dios le había dado a Israel por causa de la bendición de la primogenitura y por causa del juramento que Dios había hecho a Abraham. ¿Escuchó, iglesia? Estos amalecitas eran descendientes de Saúl. Y quiero hacer un paralelo aquí y decirle, iglesia, que la primera batalla que nosotros tendremos que enfrentar es esta de Amalek. Es la batalla del pasado que vuelve. De lo que Jacob quiso huir. Ahora ya no Jacob, sino Israel. De lo que Israel quiso huir por mucho tiempo. Aquí tuvo que librar una batalla con ese pasado. Y ese pasado, iglesia, se convierte en uno de los mayores adversarios y opositores de las promesas y de los planes de Dios.
Ese pasado que usted y yo traemos. Mire, yo se lo digo por experiencia propia. Cuando yo pasé por la depresión, sabe que todos los pensamientos que el diablo ponía en mi mente eran de muerte, de condenación. Porque el pasado, si nosotros no lo llevamos a la cruz, si nosotros no despojamos de todas esas cosas que por muchos años nosotros hicimos, pecados, cosas que hicimos y que practicamos, si no nos despojamos de ese pasado un día levantará guerra contra las promesas de Dios. ¿O qué es lo que obstaculiza que usted y yo cumplamos los planes de Dios? ¿No es el pasado? No es lo que usted, cuando usted viene a Cristo, se convierte y usted empieza feliz en el evangelio, y usted feliz, usted no lo ve si el servicio es a las 10, usted llega a las 8 feliz aquí a la iglesia, y usted llega a las 6 de la tarde el jueves feliz, trae 5 invitados, trae 10 invitados recién convertidos. Pero a medida que va pasando el tiempo, la gente va disminuyendo. ¿Y sabe qué pasa ahí? Hay una guerra. Porque viene el pasado, lo que hacíamos en el pasado, todos esos pensamientos, argumentos. El diablo empieza a hacer una guerra. El diablo empieza a hablar a tu vida para desanimarte. No puedes huir, debes enfrentar. Dígale al que está a su lado: no puedes huir, debes enfrentar. ¿Usted cree que cuando Amalek venía contra Israel, usted cree que él no se acordó de todo lo que había hecho? ¿Usted cree que el pueblo no diría: eso es culpa de ese viejito Jacob? ¿Por qué tenía que meter la pata? Ahora mire este pueblo que se levanta. Eso pudo haber pasado. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Leamos el versículo 14 del mismo Éxodo 17. Versículo 14 de Éxodo 17, escuche. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Dios debe borrar por completo esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos de culpabilidad, esos recuerdos que hacen que usted y yo nos estanquemos para alcanzar las promesas de Dios. Mire, eso es un obstáculo terrible, créamelo. El pasado nos golpea fuerte. ¿Sabe que cuando usted muchas veces tiene un privilegio aquí en la iglesia, lo ponen a dirigir, a diaconar, usted dice, pero lo primero que le viene a la mente a uno que es: pero es que yo hice, pero es que yo no soy digno de lo que me pongan allá, pero es que yo sí seré capaz. Y vienen muchas cosas a la vida de uno que son productos de un pasado. Esos temores, esas inseguridades son producto de un pasado de maltrato, de un pasado de orfandad, de un pasado de falta de palabras de afirmación, de un pasado de falta de afecto. Y viene ese pasado y asalta nuestra vida. Recuerde esto, iglesia: Dios va a borrar y quiere borrar por completo el recuerdo de sus amalecitas. Aleluya, aleluya. Es algo que nos cuesta a todos. A mí me costó años entender el propósito de Dios, por todo lo que yo traía de mi pasado, por todas las inseguridades, por todas las cosas que viví. Me costó entender que Dios me estaba llamando y que tenía un propósito con mi vida. No podía comprender cómo un Dios tan grande, tan santo, podía tomar de lo más sucio, de lo más horrible. ¿Cómo podía tomar el Señor una mujer sin papá, una mujer pecadora, y colocarla en un lugar de tanta honra y privilegio? Y eso a muchos nos cuesta entenderlo. Dios te ha llamado a ti con un gran propósito, pero hoy es necesario que usted acabe con Amalek.
La palabra del Señor dice, Dios le dijo al pueblo de Israel, acaben con todo ese pueblo, niños, animales, todo. Y aquí no entran las emociones, iglesia. Ay, cuánto nosotros nos falta ser más espirituales. A veces la gente dice, ay, es que Dios era malo. ¿Por qué niños? ¿Por qué animales? Ahí sale el libro, la culpa la tuvo la vaca. No, mentiras. Pero mire, uno muchas veces va a la Biblia y las emociones impiden que nosotros entendamos los propósitos de Dios. Porque es que nuestra mente no es nada comparada a la mente de Dios. Y muchas veces eso es lo que estorba, lo que impide. No podemos ser emocionales. Las promesas usted debe recibirlas en el Espíritu, porque si usted las recibe y yo las recibimos en las emociones, nos vamos a cansar, vamos a volver atrás, vamos a desistir. Pero si usted y yo la recibimos en el Espíritu y entendemos que hay un gran propósito, usted y yo vamos a permanecer y vamos a librar muchas mil chamas y vamos a salir en victoria. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y después que el pueblo hubo vencido, hubo librado esta batalla, escucha, iglesia, Dios se le revela. Y aquí es la primera vez que se menciona la palabra Jehová Nisi. Jehová Nisi. Jehová levanta mi cabeza. Cuando usted y yo entendemos que nuestros pecados, que nuestras ofensas, que nuestras transgresiones fueron llevadas a la cruz, aquí se revela el Señor y te dice: yo soy Jehová Nisi, Jehová quien levanta tu cabeza. Jehová eres mi estandarte. Jehová es mi victoria. Jehová es mi victoria. Cuando el diablo, cuando Amalek venga, usted va a levantar la bandera y va a decir: Jehová Nisi, Jehová ha levantado mi cabeza. Si yo era pecador, si yo era transgresor de la palabra, si yo era un impío, yo era un idólatra, pero Jehová Nisi, Jehová levantó mi cabeza. Aquí hay una bendición que se desencadenó por causa de esta victoria. Hay una bendición que fue suelta. Y a partir de este día, Jehová dijo: yo soy para ustedes, Jehová Nisi. ¿Cuántos podemos levantar la mano al cielo y decirle: Señor, tú eres para mí Jehová Nisi? Tú eres Jehová Nisi para mí, eres mi bandera, eres mi victoria, eres mi estandarte. Cuando el enemigo venga contra mí, cuando Satanás venga contra mí a recordarme mi oscuro pasado, yo levantaré mi mano y diré: Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová mi victoria. Aleluya. Y no solamente eso, iglesia, mire esto tan tremendo. Éxodo 17, 16. No busque la Biblia, escuche con atención acá. Éxodo 17, 16. Aquí va a quedar grabada la palabra, más adelante la puede volver a ver. Toma los textos, quiero que presten mucha atención. Éxodo 17, 16. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. Escuche, contra el trono de Dios. ¿Contra quién se levantó Amalek? Contra el mismo trono de Dios. Quien se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios. Hace pleito, hace guerra contra el trono de Dios. Y el trono de Dios es un trono alto, sublime, sempiterno, poderoso, inamovible. Nunca conoce la derrota. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios de victoria. Diga: mi Dios es un Dios de victoria. Quien se mete conmigo, se mete con el Dios que está en el trono, y es mi Padre. Aleluya, poderoso. Dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación a generación. Aleluya.
nuestros enemigos están vencidos. Cristo los venció desde ahora y para siempre, la palabra lo dice. Y Él exhibió a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y Jesucristo condenó al diablo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Quien se mete con usted y conmigo como hijo de Dios no está guerreando contra nosotros, se está levantando contra el mismo trono de Dios. Y es un pleito de generación a generación, iglesia. Yo y usted me gozaba. Yo y usted le decía: Señor, gracias. Yo y usted le decía: Señor, recibo esa palabra. Quien se mete conmigo, quien pleitea conmigo, quien se levanta contra mí, no se levanta contra mí, se levanta contra ti. Aleluya. Gloria a Dios. Amo a mi Señor, porque su palabra nos trae vida, nos aviva la fe. Iglesia, Job 11:16. Escuche esto. Job 11:16 dice así: olvidarás tus sufrimientos por completo. ¿Escuchamos? Y si acaso los recuerdas, serás como recordar cosas sin importancia. Lindo el Señor. Yo no le estoy diciendo a usted que Dios borre la memoria, porque usted y yo recordamos nuestro pasado, recordamos todo lo que hemos vivido. Pero mire lo que dice esta palabra: ya no lo vas a traer con sufrimiento. Ya no vas a recordar para llorar, ni para lacerar tu vida. Ya lo vas a recordar como cosas que pasaron pero no tienen importancia, porque ese es el plan de Dios para nosotros. Ese es el plan poderoso de Dios para usted y para mí. Sabe que yo ya voy a Dios y yo no voy: ay, perdóname, Señor, por lo que hace 20 años hice. Porque hay gente que ora lacerándose por toda su vida. Dios no quiere eso. Dios ya te perdonó, iglesia. Dios ya te perdonó. Si tú creíste en Cristo y te arrepentiste de tus pecados y confesaste el nombre del Señor como su Salvador y te apartaste de tus malos caminos, Dios ya te perdonó. Y lo vas a recordar y un día lo vas a testificar para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Segunda batalla que tenemos que librar y que libró el pueblo de Israel, pero que yo hice un paralelo aquí, es la batalla contra los amorreos. Todos los feos. Usted escucha amorreos, heteos, fereceos, todos son feos. Entonces, los amorreos es un pueblo que se usó para representar todo este tipo de pueblos, los heveos, jebuseos. Cuando hablamos de amorreos, hablamos de todos estos pueblos que habitaban en Canaán, que eran pueblos paganos, pueblos idólatras, pueblos pecadores. Escuche esto. Mire lo que dice Números 21:23. Números 21:23. Mas Sehón, el rey amorreo, no dejó pasar a Israel por su término. Antes juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Mira lo que dice Números 21:24. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabot, hasta los hijos de Amón, porque el término de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas. Cuando hablamos de los amorreos y de todos estos pueblos, eran pueblos pecadores, ya les dije, idólatras, pueblos que hacían sacrificios terribles, que hacían abominaciones delante del Señor, depravaciones, cosas terribles en todas las áreas. Y dice la palabra aquí que cuando el pueblo iba a pasar hacia Canaán, este pueblo no los quiso dejar pasar. Y el rey de esta nación se levantó y armó pleito contra Israel. Y dice que Israel los venció, porque era la promesa de Dios. Amén. Amén. Por eso yo le digo, usted va a vencer. Por más difícil que usted vea al enemigo, por más adversarios que usted vea,
usted y yo vamos a vencer, porque Dios lo ha prometido. Amén. Y dice que ellos se enfrentaron y Israel los venció y tomó sus tierras. Y esta segunda batalla, hice un paralelo para decirle, iglesia, el Señor nos quiere decir en esta mañana que la segunda batalla que usted y yo tendremos que librar en este camino de Dios es la batalla contra el pecado. ¿La batalla contra qué? Contra el pecado y todas las obras de la carne, todo lo pecaminoso, todo lo que se le quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Esta batalla todos la tenemos que librar. Recuerde lo que dice la palabra: no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo, y en el mundo tendremos que ser tentados. En el mundo Satanás nos va a hacer guerra, y los placeres que ofrece el mundo siempre estarán ahí, aunque usted y yo seamos cristianos. Siempre Satanás levantará su tentación y levantará pleito para que usted y yo le fallemos a Dios, continuemos en el pecado. Y esta batalla del pecado, muchos, todos los creyentes, todos las hemos tenido que batallar, pero muchos no lo han logrado. Muchos no lo han logrado porque han olvidado la promesa de Dios, porque han tomado decisiones incorrectas. ¿Escuchó, iglesia? Necesitamos entender que siempre Satanás pondrá su tentación, que siempre el adversario querrá que usted y yo nos desviemos. Siempre Satanás querrá que usted y yo contristemos al Señor, ofendamos al Señor, desobedezcamos su palabra. Siempre lo querrá Él. Esa batalla siempre estará ahí, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. La escritura dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, creed, porque yo vencí al mundo. Cristo venció para que usted y yo seamos ahora más que vencedores, porque Él ya lo hizo por usted y por mí. Si Cristo venció siendo 100% hombre las tentaciones, y no cualquier tentación, lea Mateo capítulo 4. Yo le invito a que usted lea Mateo capítulo 4 cuando esté en la casa, y mire qué cantidad de tentaciones el diablo le presentó a Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios. Por eso no se le haga extraño nada de lo que el diablo venga a su vida a traer, por más bonito que sea, por más bueno que usted lo vea. Recuerde que hay una promesa, recuerde que hay unas instrucciones que Dios dejó, recuerde que hay una palabra que el Señor nos encargó. Nunca se le olvide eso. Amén. La tercera batalla que el pueblo de Israel tuvo que librar fue la batalla de Jericó. Diga: la batalla de Jericó. Uy, esto es poderoso, no se vaya a distraer, porque esta es la cereza de todo este pastel. En serio, esto es algo poderoso, que cuando yo estaba esta madrugada, hace días estaba trabajando en esta palabra, pero esta mañana sentí algo tan poderoso cuando llegué a este punto, lo que el Señor me hablaba aquí, que yo quiero que usted, iglesia, lo reciba, pero no en las emociones, recíbalo en el Espíritu. Porque si usted lo recibe en el Espíritu, usted nunca más, usted dirá: me cansé, ya no quiero seguir, esto es muy duro. No, porque aquí hay una revelación profunda del Señor. Josué capítulo 6 versículo 1. Josué capítulo 6 versículo 1. Escuche lo que dice la escritura. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Escucha, iglesia, mire a sus enemigos.
El Señor ya los entregó. ¿Cuántos podemos decir amén? Mire a sus adversarios. Cada vez que usted mire a sus enemigos, usted dice: ¡ajá! Dios ya los entregó en mi mano. Él ya lo hizo. Para que no diga: estoy desanimado, estoy bulío, estoy triste, pastor. Sino que usted diga: yo ya lo entendí. Dios ya los entregó. Escuche esto: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Escuche esto tan tremendo: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Escuche con atención, iglesia. Todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Escuche esto tan impresionante: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta batalla de Jericó, esta milchama de Jericó, es la milchama de la razón de todo creyente. ¿Escuchó? Porque esa es nuestra tercera batalla, la milchama de la razón, de esta mente. Hágase así: la batalla de esta mente. Escuche esto tan impresionante. Oh, alabo al Señor. Esta es la batalla de la razón. ¿Por qué la razón? Mire lo que el Señor me enseñaba en este pasaje. Escuche esto: había una ciudad amurallada, aproximadamente con un muro de 6 metros de alto. Escuche lo que le quiero enseñar. Escuche lo poderoso de esta palabra. Un muro de 6 metros de alto. La batalla de la razón. ¿Por qué? Mire esto tan impresionante. Había una ciudad amurallada con hombres de guerra. Sí, una ciudad con muchos guerreros, como la ciudad de Jericó. Más o menos 40,000 kilómetros aproximadamente era su extensión. Una muralla de 6 metros de alta, aproximadamente 1.8 metros de ancho, el muro, casi que lo que mido yo en ancho. Están los hermanos y la pastora mide 1 metro. No, eso es un decir, ¿no? Yo soy más alta. Mire acá, aproximadamente de 1.8 metros de ancho. Mire esto: una ciudad con guerreros. Mire esto tan impresionante. Una muralla que era una fortaleza, porque la muralla tenía un caparazón, y por dentro de la muralla, de ese caparazón, habían rocas. Eran rocas lo que cimentaba esta muralla. O sea, eso era algo impenetrable. Tenían que usar granadas. Con una flecha se no derriba un muro de esos. ¿Cierto que no? Con una lanza tampoco, porque eran rocas. Eran columnas de rocas. Mire esto tan impresionante. Y dice la palabra del Señor que Dios habló cuando el pueblo vio esa ciudad tan impresionante, con esos hombres de guerra, con todo eso. Yo me imagino que el pueblo hizo, ¿cierto? Eran humanos, hombres guerreros, pero mire el enemigo que se levantaba. Y dice la palabra que cuando pasó esto y vieron eso, vino la voz de Dios a Josué y le dijo así. Escuche lo que le dijo a Josué, que es lo que Dios le quiere decir en esta mañana, que usted va a tener que hacer ahora. Mire esto: Josué, dile al pueblo: toma los guerreros, ponlos al frente, detrás pon a los sacerdotes con bocinas, con cuernos, con el arca, que no dejen de tocar, y el pueblo irá detrás, y detrás del pueblo pon retaguardia, pon soldados con armas. Mire esto: y por 6 días rodearán la ciudad. Escuche, mire lo que voy a hacer. Hombre de guerra, mire esto tan tremendo.
No hay nada más terrible que a un hombre de guerra lo pongan a marchar y a danzar. Usted se imagina a los hombres de guerra con esa armadura, con todas esas lanzas y allá. La razón. Dios estaba derribando la razón. Lo que yo creo que debo hacer con lo que Dios me dice que yo debo hacer. Ellos eran hombres de guerra. Y ellos creían que tenían que ir a batallar. Era la forma que ellos lo hacían. Iban a la guerra y se enfrentaban. Pero aquí Dios dice no. No vas a pensar así. Ahora los hombres de guerra van a ir adelante. Al son de la música, al son del cuerno. Esos hombres de guerra fuertes. Usted se imagina un musculoso. Imagínese por un momento a Rambo adelante. Imagínese algo así. Muchos Rambos, muchos Toretos, muchos, ¿cuál otro? Arnold Schwarzenegger. Todos esos hombres fuertes que usted ve, imagíneselos adelante. Los sacerdotes tocando y ellos adelante. Dios derribando. Mira, escuche, iglesia. La razón. Mire esto tan increíble. Dice así: por 6 días ellos tenían que rodear a Jericó, así como yo les dije. Guerreros adelante, sacerdotes atrás con el arca tocando bocinas. Mire esto tan impresionante, esta revelación tan preciosa. Escuchen, nadie, vean todos para acá, por favor. No se distraigan en el celular ni en la Biblia, mire para acá. Guerreros adelante, sacerdotes atrás, pueblo atrás y retaguardia atrás. Escuche esto. 6 días tenían que rodear Jericó. No eran 7 vueltas, eran 13 vueltas. La canción está equivocada. Los israelitas le dieron 7. No, eso no es 7 vueltas. Eran 13 vueltas. Por 6 días, una vuelta. Y en el 7º día, 7 vueltas. Escuche esto. Los israelitas tenían que, guerreros adelante. ¿Se grabó esto? Guerreros adelante. ¿Quién estaba atrás? Sacerdotes atrás tocando bocinas con el arca de Dios, pueblo atrás y retaguardia. Y no solo Dios les dijo eso para que les doliera más y les quebrara esto. Dios les dijo: hagan silencio, nadie hable. ¿Por qué cree que Dios dijo que nadie hablara? Porque iba a haber murmuración. ¿Sabe por qué iba a haber murmuración? Porque la lógica del ser humano no entra, en la razón del ser humano no entra esta orden de Dios. En la razón humana no entran las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Escuchó? En su mente y en mi mente no entra esta cosa sobrenatural, esta palabra tan sobrenatural de Dios. Por eso muchos luchamos con la razón. Dios dijo que te iba a dar y tú dices: pero ¿cómo? ¿O no es así? ¿O no es así? Usted dice: pero ¿cómo Dios lo va a hacer si es que no veo nada? Y Dios le dice aquí a ellos: nadie hable. Mire esto. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. O sea que todos, los únicos que hacían ruido o cantaban eran los que tocaban las bocinas. ¿Escuchó? Eran los sacerdotes. Mire, escuche, los espirituales. Porque en medio de esa situación, si deja que el pueblo, los carnales hablen, si deja que el pueblo hable, si deja que los guerreros hablen, se levanta la murmuración más terrible y nadie hace lo que Dios dijo que hicieran. ¿Escuchó? Hay muchas cosas que solamente los espirituales necesitamos oír la voz de los espirituales. Usted no puede pedir consejo a cualquier persona, iglesia. Mire, escuche, cuando usted se está enfrentando con un problema, con una situación difícil, con una adversidad difícil, con algo que a usted lo esté afectando en su vida, usted no puede ir a cualquier persona, no puede escuchar cualquier voz. Aquí todo el pueblo guardaba silencio, los únicos que iban tocando eran los sacerdotes.
los que eran espirituales, los que entendían las cosas de Dios. Por eso usted no se puede aliar con personas impías y carnales. ¿Escuchó? ¿Escuchamos esto? Porque así usted nunca va a crecer espiritualmente. Porque el carnal te va a decir: ¿eso para qué va a la iglesia? ¿Eso para qué le da el diezmo al pastor? Usted está pasando necesidad. ¿Para qué da el diezmo en la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué sigue ahí si no ha visto nada? Si usted no ha visto nada es porque no ha sido obediente a la palabra de Dios. ¿Escuchó? Porque los que hemos obedecido hemos visto la sobrenatural de Dios. Hemos visto victorias tremendas. Pero si usted no ha visto hasta hoy y usted me dice a mí: yo no he visto nada, es porque usted no ha sido una persona espiritual. Usted ha sido un carnal que se ha juntado con murmuradores, con detractores, con aquellos que amputan el cuerpo de Cristo y se reúne para hablar mal de sus líderes, de sus pastores, y para poner en tela de juicio las promesas de Dios. Porque mire esto tan impresionante: ninguna palabra saldrá de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad. Escuche esto. Esto es una palabra tremenda. Explíqueme la ciencia. Si usted se considera tan sabio, tan estudioso, explíqueme. Dígame hoy, ¿cómo es que un pueblo con sus guerreros adelante, con sus sacerdotes atrás tocando, con todo el pueblo marchando, dando 6 vueltas, por 6 días una vuelta al pueblo de Jericó, a esta ciudad? ¿Cómo es posible que el 7º día ellos dieran 7 vueltas y esta muralla se cayera? Dígame cómo pasó esto. Explíquemelo con la razón humana. Esto no tiene explicación humana. Usted puede ir a la National Geographic. Yo fui allí y vi toda la historia. Vi esta enseñanza de Josué. Y ellos no tienen explicación científica para esto, pero hay evidencias. Hay unas murallas enterradas allí en ese lugar. Hay unos residuos de murallas. Hay fotos de esas murallas. Explíqueme cómo unas murallas de 6 metros de alta con 1.8 cayeron con la razón humana. Explíquemelo. Deme una explicación lógica para esto. Es que cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, cuando usted y yo vamos a las escrituras, cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, eso no tiene explicación. Hay cosas que Dios te va a decir que si tú las razonas no vas a tener la victoria. No vas a obedecer a Dios. No dejes que la razón obstaculice la revelación sobrenatural, la mano poderosa de Dios. Porque Dios ha querido hacer cosas sobrenaturales en su vida, pero usted con el razonamiento, usted ha impedido la mano de Dios. Porque usted todo lo quiere razonar. Porque usted y yo creemos que es con nuestras fuerzas, que es yo el que lo hago, que tengo que ir yo a hacerlo. Porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Mire, aquí el pueblo no peleó. Aquí los guerreros iban así. Y la muralla cayó. El pueblo gritó, como lo dijo el Señor, y la muralla cayó. Explíqueme eso que aconteció en este lugar. Porque es que no hay cabida para la razón. Cuando vamos a Dios no hay cabida. Dios muchas veces nomás iba a hacer cosas que la gente no va a entender. Por eso usted no se puede rodear de cualquier persona. No puede contarle las cosas, todas las cosas que Dios le muestre. No se las puede contar a cualquier persona, porque la gente te va a decir: estás loco. Porque la gente te va a decir que eso que va a ser verdad. Porque la razón humana siempre será el mayor contendor contra la fe. Siempre será el que levante la milchama contra la sobrenatural de Dios, contra las promesas de Dios. Por eso cuando usted ve a su esposo inconverso, usted ve que las cosas en su casa no cambian. Usted lo ve con sus ojos naturales. Pero si usted lo ve sin la razón, si usted lo ve con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, usted va a ver a su familia sirviendo al Señor, porque es la promesa que Dios nos ha dado. Gloria al Señor.
una promesa de Dios, iglesia. Tú tienes que callar a la razón. Dios aquí calló a todo un pueblo. Tú tienes que callar tu razón y decirle: razón, calla y enmudece. Porque Dios habló, y lo que Dios habló se cumplirá, porque es una promesa y Él lo juró. Y no vea y vea y no vea. Yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Dios, mientras estoy aquí, Dios está trabajando. Sabe que muchas veces nosotros creemos que orar es menos importante que ir a hacer algo en nuestras propias fuerzas. Por eso es que usted no le ve importancia a la oración y por eso no ora. Hace la oración del católico: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Esa es la oración de mucha gente cristiana. ¿Sabe por qué a usted no le da importancia tener intimidad con Dios? Porque usted está operando bajo su razón. Usted cree que pierde el tiempo orando 1 hora. Usted cree que pierde el tiempo. Usted necesita, su razón le dice: salga y hágalo usted mismo, consígalo usted mismo, trabaje 10 horas, 12 horas, mátese, deje sus hijos solos, vaya, hágalo usted. Cuando usted en la oración, usted va a alcanzar cosas que usted no se imagina. La oración es un arma poderosa y letal contra las tinieblas. La oración hace que usted y yo entendamos que nada es posible sin Él. Que por más que usted se afane y se angustie, dice la palabra: ¿por qué te afanáis? ¿O acaso podréis añadir a la estatura un codo? No podemos. Es por Él. Por eso mucha gente no ora. Por eso mucha gente hoy está supuestamente celebrando la Navidad, pero nada espiritual. Están en la pachanga, en el trago, no en las iglesias orando al Señor, buscando a aquel que supuestamente celebran. ¿Dónde están? Aquellos que están celebrando es que el niño Dios ni siquiera ha venido a su vida, ni siquiera el reino de Dios se ha revelado a su corazón. ¿A quién celebran entonces? Porque es que la razón del hombre ha impedido que la gente realmente conozca quién es Jesucristo. Y por eso usted y yo tenemos que callar la razón. ¿Escuchó, iglesia? Cada vez que su razón venga a hablarle, a contradecir y hacerle dudar de las promesas de Dios, usted dígale: cállate, razón, porque yo soy un hijo de Dios, un hijo espiritual, no soy carnal, y yo sé que con Él todo lo puedo. No importa lo que pase, no importa la situación difícil, no importa la adversidad, no importa que tan grande sea mi enemigo, todo lo puedo en Cristo, con Él. Aleluya. Cada vez que usted y yo libramos esas batallas, ocurren 2 cosas importantes. Pero no solamente cuando las libramos, esto solo ocurre cuando vencemos esas batallas. Ocurren 2 cosas importantes. Una, avanzas hacia los planes de Dios. Estás más cerca cada vez al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Escuchó, iglesia? Por eso es importante que usted batalle, pero no solamente batalle, pelee para ganar. Porque la palabra dice que el Señor ya los entregó en tu mano. Y otro, recoge botines y despojos. Escuche esto tan impresionante: promesas, batallas y botines. Cada vez que tú libras una batalla con el pecado y sobrepasas, cada vez que tú libras una batalla contra el pasado y vences, cada vez que tú libras una batalla con la razón y le crees a Dios, tú vas a recoger botines, despojos de guerra. Escuche esto tan impresionante: las batallas son necesarias porque son las que desencadenan los botines. ¿Escuchó? Las batallas, las mishamas son necesarias. Todos tenemos que librar batallas, todos. ¿Usted cree que nos ve todos bonitos aquí a nosotros? Todos hermosos por la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos muchas batallas que solo se las llevamos a Dios en la oración.
Usted no sabe la cantidad de batallas que nosotros como pastores. Recuerde lo que dice la palabra: heriré al pastor y el rebaño será dispersado. ¿Usted a quién quiere derribar el diablo si no es a los pastores? ¿A quién le da más duro el diablo si no es a los que están liderando al pueblo, a Dios? Y nosotros tenemos batallas, muchas batallas, y a veces no dormimos. Usted no lo sabe, pero nosotros no dormimos a veces, orando, clamando a Dios, ahí hincados en el piso, porque sabemos a quién hemos de ir y a quién nos da la victoria. Pero usted y yo todos tenemos que librar batallas, y es necesario que estas batallas ocurran, iglesia, porque estas batallas darán los botines y tú los vas a recoger cuando libres estas batallas y vences a tu adversario. Y no estamos hablando solo de botines espirituales. Israel tenía botines, riquezas, oro, plata, bronce, ganado, tierras, posesiones, ciudades. Diga: las batallas son necesarias, porque vencerlas desata mis botines. Hay muchos botines que tú no has desatado. Escuche esto: hay muchos botines que están esperando que usted y yo los desatemos. Escuche la voz del Espíritu Santo. Hay muchos botines que están esperando que usted y yo los desatemos. Enfrentemos esas batallas, salgamos victoriosos por la fe en Cristo y arrebatemos esos botines. Tu familia es un botín de guerra. ¿Escuchó? Tu familia es un botín de guerra, iglesia. Tú la vas a librar esa batalla. Le vas a dar testimonio a tu familia de que hay un Cristo que cambia, que transforma, que saca del pecado. Le vas a dar testimonio a tu familia de que hay un Dios que habla, y cuando Él habla toda la tierra tiembla. Le vas a hablar a tu familia de las grandezas de Dios, de lo que ha hecho en tu vida, y cuando tú lo hagas y des testimonio, arrebatarás a tu familia ese botín por el cual tanto has clamado al Señor. Permanecerás erguido, firme, porque la palabra lo dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa si tienes que atravesar por las aguas, no importa si tienes que atravesar por el fuego, tú vencerás, porque el Señor ya lo dijo. No habrá rastro de tus enemigos. Esos botines de guerra, ese esposo por el cual usted ha orado, es un botín que está esperando que tú desates. Y todas las bendiciones que tú le has pedido al Señor, esas puertas que quieres que Dios abra, son botines que están esperando que usted y yo los desatemos. Deuteronomio 2:35, y está también en Números 2:1. Dice así: lo único que tomamos para nosotros fue el ganado y las cosas de valor que hallamos en las ciudades conquistadas. ¿De dónde tomaron los botines el pueblo de Israel? ¿De las ciudades? ¿De las ciudades que no conquistaron? ¿De las ciudades que dejaron ahí? ¿De las ciudades de las que corrieron como cobardes? ¿De cuáles ciudades tomaron los botines? De las ciudades que conquistaron. Aleluya. No esperes arrebatar botines cuando ni siquiera oras, cuando ni siquiera has dejado el pecado. No esperes arrebatar botines cuando ni siquiera has dejado de razonar con la palabra de Dios. Los botines solo los arrebatarás cuando tú conquistes, cuando tú libres la milchama y salgas victorioso. Arrebatarás muchos botines, arrebatarás muchos despojos de guerra, arrebatarás las promesas que Dios ya te dijo que te había dado.
Mire lo que el Señor le había dicho en Deuteronomio 20. Quiero leer este texto de Deuteronomio 20, 14. Dice: solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. ¿Todo su qué? Su botín tomarás para ti. Eso lo dijo el Señor. Y comerás del botín de tus enemigos. Aleluya. Comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede levantar su mano ahí conmigo y decirle: Señor, hoy he entendido que las batallas que se han levantado, que las opresiones de mis enemigos, que mis perseguidores, y que todas estas cosas, que las aguas, que el fuego que se ha levantado, Señor, son necesarios que yo los enfrente, porque ahí arrebataré los botines de guerra. Recogeré y recogeré y recogeré y recogeré las palabras, las promesas, lo que tú me has dicho que me darás. Recogeré a mi familia, Señor. Recogeré a mis hijos, recogeré a mi esposo, recogeré a mis nietos, recogeré, Señor, todos esos botines, Padre, que tú ya dijiste, Señor, Padre. Pero es necesario, Señor, que yo hoy, Señor, me pare firme, Padre, y ciña mis lomos, Señor, y ciña, Señor, mi vida, Padre, con la verdad, y tome, Señor, la coraza de justicia, Padre, y sea, Señor, un guerrero, Padre, en el nombre de Cristo.